El Señor les bendiga y les guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Iglesia, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Es una bendición estar una vez más juntos aprendiendo de la palabra de Dios. Estamos ya en el devocional 93, gracias al Señor, y venimos aprendiendo sobre angelología en esta parte o en esta sección de la demonología. Venimos aprendiendo sobre el opositor, sobre el adversario, sobre el enemigo que es Satanás. Y vamos a hablar sobre la naturaleza. Espero que ya hayan orado mucho en estos tiempos. Vamos a hablar sobre la naturaleza de Satanás. Bueno, fue un ángel creado, como todos los ángeles, lo vimos en los devocionales pasados. También la naturaleza de Satanás, él es un espíritu. Vamos a ver Efesios, por favor, Efesios capítulo 6, 11 y 12. Dice la palabra de Dios: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dicho sea de paso, en unos devocionales más veremos la armadura de Dios, analizaremos la armadura de Dios y en qué consiste en nosotros el desarrollo de esto, ¿ok? Bueno, eso lo vamos a platicar. Como les decía, estos devocionales nos van a llevar a hablar de 2 o 3 temas interesantes. Uno es la guerra espiritual, ¿ok? Bueno, dice en el versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Es decir, el enemigo, diablo, bueno, le comparto, Satán significa enemigo u opositor, diablo significa acusador, que es el mismo personaje, pero diferentes títulos, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Que es un espíritu en su naturaleza. Pero también hablemos un poquito de su creación, ¿les parece? Vamos para eso a Ezequiel, si ustedes me acompañan, Ezequiel capítulo 28, esto nos va a ayudar bastante. Voy a leer desde el versículo 11. En Ezequiel 28, 11 dice: vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile. Bueno, 2 cosas. Una endecha es un lamento. Una endecha se realizaba normalmente cuando alguien estaba de luto. Una endecha era llorar, cortarse el cabello, vestirse de cilicio. Bueno, era endechar, ¿ok? Pero en esta profecía se le habla al rey de Tiro. Entonces ustedes pueden ver y dice: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Es decir, históricamente, bíblicamente, esta profecía inicialmente fue dictada para el rey de Tiro, a saber, uno de los enemigos del pueblo de Dios, que estaba en una zona ahí en Tiro. Pero vean el versículo 13 para darnos cuenta que espiritualmente y bíblicamente no solamente está hablando de un rey de Tiro, habla también de otro personaje, porque vean esto, dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. El rey de Tiro no estuvo en Edén ni en el huerto de Dios. Esto está hablando espiritualmente de otro personaje. Espero que me esté entendiendo usted eso, por favor. ¿Cómo era este personaje? Vea, dice: de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Es decir, cuando fue creado también hubo algo muy especial alrededor, ¿no? Desde su vestidura. Versículo 14, y aquí está: tu querubín grande. O sea, este enemigo, de quien está hablando, este ser, era de la orden de los querubines, dice, era grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas. Es decir, que Satanás fue creado, además perteneció a la orden de los querubines, era perfecto, era sabio, era hermoso, sus vestiduras eran hermosas, fue creado antes del hombre, porque dice que estuvo en Edén, y además tenía una actividad prominente en el cielo, cerca del trono de Dios, porque lo dice en el versículo 14: yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. O sea, tenía una presencia, además de que era grande, era protector, quizá protegía el trono de Dios, tenía acceso a lo más cercano del Señor, ahí en el versículo 14. ¿Qué sucedió en cuanto a su caída? Siga conmigo leyendo el versículo número 15.
Pero vea usted, aquí está lo importante. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Fíjese qué interesante. De ese perfecto eras hasta que se halló en ti maldad, todo lo que vino a traer como consecuencia. Ahí es donde viene esta caída de Satanás, cuando se encontró en el maldad. Maldad que después se convierte en pecado en los seres humanos. Vea lo que dice el versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, él, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Dios lo desechó, Dios lo arrojó, Dios lo lanzó fuera. Eso es importante de entender. Entonces, ¿qué sucedió? Que el pecado, él también vino a ser un gestionador del pecado. ¿Ok? Tenemos que cuidar mucho esa parte y por eso tenemos que aprender. Ahora, ¿cómo fueron los pasos de la caída de Satanás, del enemigo? Hay una porción en Isaías, capítulo 14, si ustedes van, donde también nos va a ayudar. Igual, como les digo, si ustedes les ven en el primer plano histórico bíblico, esta profecía a Isaías habla del rey de Babilonia. ¿Ok? Un escarnio, una burla. Pero si lo ves en el plano espiritual vas a encontrar algunas cosas que no pertenecen solo al rey de Babilonia. Isaías 14, 12 conmigo, por favor. Dice para la palabra de Dios. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. No se les olvide ese nombre, lucero. Bueno, pero vean el 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Fíjese qué interesante porque vemos otra vez una actividad espiritual, no solamente la histórica. Y vean, bueno, ¿cuál fue la caída? Bueno, pensar que él iba a subir al cielo, ¿no? A los cielos, probablemente al tercer cielo, como lo hemos platicado, ¿no? Y ahí hacer su morada. Pero al levantarse o querer levantarse al trono de Dios junto a las estrellas, al querer gobernar, al querer ser igual a Dios y sentarse en el monte del testimonio, sentarse en el reino de Dios, en el reino quizás hasta mesiánico, subir hasta lo alto, tener todo el poder, tener toda la autoridad y ser semejante al Altísimo, como lo dice el versículo número 14. Dice, voy a subir a las nubes y voy a ser semejante al Altísimo. Satanás sabía que no podía ser igual porque era un ser creado, pero él quería parecerse en autoridad a Dios. ¿Qué sucedió? Pues vino la caída. Ahora, ¿cuáles fueron esas? La caída trajo consecuencias. ¿Cuáles fueron esas consecuencias? Ezequiel 28, con eso terminamos por hoy, por favor. En Ezequiel 28 usted lo puede leer en el versículo 16 primero. Fue destituido a causa de eso. Una consecuencia, fue destituido de la presencia de Dios. Fue derribado por tierra. Ese fue uno de sus juicios. Y por eso acuérdese lo que dice Juan, que este mundo entero está bajo el maligno. Además le fue retirada toda esa gloria, le fue retirado todo. Vea lo que dice el versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser que ese querubín grande y protector. Y bueno, vive bajo un juicio y una condenación eterna. Es decir, Satanás está condenado y está vencido, válgame la expresión, por la sangre del Cordero. Está vencido por la obra de Jesús en la cruz. Eso lo vamos a ver en otro devocional, pero es importante entender su naturaleza, porque al entender su naturaleza, eso nos va a llevar a ver por qué actúa como actúa y va en contra de los hijos de Dios, en contra de la palabra de Dios y en contra de la obra del Señor. ¿Ok?
Bueno, pues gracias por atender. Contesta 2 cositas, por favor, si usted puede. La primera, diga 3 características de la naturaleza de Satanás, por favor. Y si puede decir los 2 significados, qué significa Satán y qué significa diablo. ¿Está bien? Bueno, Dios les bendiga mucho, cuídense, se les ama, nos vemos pronto. Bendiciones.